a todos, bienvenidos a esta charla sobre el suicidio y las autolesiones. Yo soy Julia, becaria de la Sociedad... Se escucha como mucho, ¿no? Bueno, se escucha bien. Becaria de la Sociedad Magda Arnold, y para los que no conozcáis la sociedad, porque creo que habéis venido muchos de otras carreras, quería presentaros un poco qué es esta sociedad. Entonces, Magda Arnold somos una sociedad de alumnos de psicología que nos formamos para integrar como la psicología y la fe, y bueno, organizamos varias actividades como ponencias mensuales, planes normales de ocio para conocernos como sociedad, y entre ellas tenemos estas ponencias mensuales. Este mes es sobre este tema porque durante todo el curso queremos hablar sobre un tema que es la identidad, y en este caso será sobre el rechazo de la propia identidad. Y quería también comentar brevemente una de las actividades que vamos a tener, que son los cursos de formación. Y en febrero tenemos uno de nuestros cursos que es sobre Magda Arnold, que es una psicóloga que hizo muchas aportaciones en el campo de la emoción y también a la hora de tener como una visión integradora de la psicología y centrada en el ideal de vida. Hace muchas aportaciones en este punto de la psicología, es la que da nombre a la sociedad por esto, y en nuestro curso vamos a indagar un poco sobre cuál es su modelo terapéutico. Y luego también este curso será el 7 y 9 de febrero, un fin de semana. Los carteles los podréis encontrar en la salida y los carteles están en la salida, y también el precio aproximado serán como unos 100, 120, pero aún no está del todo cerrado, y también da 0,75 créditos. Entonces, si tenéis alguna duda, le podéis preguntar a Irene y a Teresa, que están allí y son las otras dos becarias de la sociedad, y también para meteros, si queréis, en el grupo de WhatsApp, que es donde decimos todas nuestras actividades. Entonces, bueno, antes de comenzar la ponencia, quería recordar pues que, como esto es una ponencia, tenemos que estar en silencio y respetar, no levantarse ni irse de la charla antes de que acabe, porque los créditos tienen que recogerse al final de la sesión. Y si queréis preguntar en algún momento, pues levantad la mano y hacemos caso a vuestras dudas. Y entonces, para presentar esta charla, hoy tenemos con nosotros a Juan José Carral, que es director de Cipriá Integral y experto en trauma y enfermedades somáticas. También es experto en terapia sistémica y profe en esta universidad. Entonces, al trabajar mucho con trauma, pues bueno, desgraciadamente sabe mucho sobre este tema y nos va a contar sobre esto. Así que démosle un fuerte aplauso y le doy la palabra. Gracias. Bueno, veo bastante gente. La verdad que me ha impresionado mucho. Voy a acabar yo traumado. Cuando me han dicho que estuviera aquí en la aula magna, me ha asustado y todo, ¿no? Me han dicho que aquí hay psicólogos, no hay psicólogos, hay un poco una mezcla. Entonces, voy a intentar adaptar esto para que no sea excesivamente técnico. De todas formas, si por lo que sea no entendéis algo, sentiros totalmente libre, levantarme la mano. Y me parece que tenéis, si no recuerdo mal, media horita. Vamos a intentar dejar media horita, 20 minutitos, depende de lo que yo me enrolle, que espero no enrollarme mucho porque es un tema que da mucho de qué hablar, y ahí podéis preguntarme todo, pero si no tenéis alguna duda me cortáis con total confianza, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, cuando en su momento desde Magda me dijeron, oye, ¿te apetecería hablar sobre individuo, autolesiones y suicidio? Y dije, uff, ¿cuánto tiempo tengo? Y dije, no, 2 horas. Yo, madre mía, o sea, esto daría para 2 años. Hay muchísimo material escrito, y os animo a leer. Hay muchísimas formaciones exhaustivas dentro de muchos másteres. Y yo lo que voy a intentar es hacer una aproximación relativamente rápida. No me voy a detener muchísimo en el modelo de intervención, porque efectivamente cada caso es un mundo, pero sí que me gustaría daros algún tipo de notitas, nociones básicas para que lo tengáis. ¿Vale? Bien, recientemente pues ha habido, no me acuerdo ahora mismo el nombre, una niña, me parece que de Sevilla, si no recuerdo mal, que sufrió acoso escolar y que desgraciadamente se quitó la vida. Me imagino que todas y todos estáis al corriente de esta noticia, ¿no? Me gustaría que reflexionarais qué lleva una niña de 12, 13 años, con padres que le querían mucho, con una familia estupenda, que la lleva a tomar la decisión de quitarse la vida.
dónde está o dónde han estado los factores de protección, que ahora entraremos un poco en ellos, que no han sido capaces de salvaguardar la identidad de esta niña a la hora de que ella tome esa terrible decisión. Y sí me gustaría que tuvierais en mente la imagen de esa niña durante toda la ponencia, para que intentéis entender cómo una niña de esa edad puede llegar a cometer un acto pues, tan terrible, ¿no?, para su familia y para ella misma. Bueno, vamos a empezar un poquito, si os parece. Y hoy, ¿qué me interesaría que os quedarais? Bueno, vamos a ver. Si os fijáis, todo lo que tiene, o la relación que tiene, tanto el suicidio como son las autolesiones, es el dolor emocional, el dolor que siente cada una de las personas, que sentimos, cada una de las personas, pero llevados a un extremo bastante grande. Y la incapacidad para conectar, muchas veces, con la ayuda que otras personas nos pueden brindar. Como sabéis, bueno, como os puedo decir, es un tema sensible, humano, universal. Y nuestro objetivo aquí va a ser la comprensión, no el juicio. Enseguida pues ponemos etiquetas en, bueno, se ha suicidado porque, claro, es que sus amigos le dieron de lado, se ha suicidado porque su familia tal, porque el psicólogo no supo verlo, porque el psiquiatra no supo verlo. Mira, es una conjunción de factores que en muchas ocasiones nos lleva a entender lo que es la esencia del individuo y qué es lo que ha podido fallar. Aquí tenemos que tener un nivel macro en este punto. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo desde un espacio de respeto y reflexión aquí. Vamos a dar un poco de cifras. Aquí cifras podéis encontrarlas en ChatGPT y en todos los sitios del mundo mundial. Pero aproximadamente estas cifras, que están sacadas de varios medios, si os fijáis, tienen una cosa en común. La mayor parte son adolescentes. Y aquí ya yo os lanzo la primera pregunta. ¿Por qué pensáis que en la adolescencia está tan relacionado con el tema del suicidio y también de las autolesiones? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora luego lo explicaremos un poquito, pero ir reflexionando un poquito. Cifras muy rápidas, el 10-20% tienen conducta autolesiva en la población adolescente, el 25% de esos menores podía haberse lesionado y del 32,7% que ha sufrido autolesiones a lo largo de su vida, haciendo ya screening en el último año cuántas veces han autolesionado, se observó que el 68% de ellos lo había hecho en el último año, lo cual es un porcentaje muy alto. Si ya nos vamos al suicidio, ya sabéis, esto os lo han dicho en 20.000 millones de medios, no dan nunca las cifras, muy raro que den las cifras auténticas, porque hay muchos que lo intentan y no lo consiguen, y otros que ni siquiera se llegan a marcar como tal, otros que se investigan, pero se puede decir que es la primera causa de muerte no natural en España. Eso quiere decir que está muy por encima de otras muchas muertes. En el 2022 aproximadamente se registraron, digo aproximadamente por último que os acabo de decir, 4.276 muertes. En el 2023, si bien bajó un poquito, estamos hablando de 8,5 personas por 100.000 habitantes que se suicidan, lo cual es una barbaridad. Y ya sabéis, porque esto os lo habrán machacado mucho en la carrera, que los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. También es importante que lo tengáis en cuenta y luego hacemos una reflexión en este punto de por qué pensáis que puede pasar esto. ¿De acuerdo? Bien, ¿con qué quiero que os quedéis hoy? Tenemos poco tiempo. Vamos a intentar agilizar lo máximo posible y quiero que os quedéis con 3 cositas. Ver qué hay detrás de la autolesión y ver qué hay detrás del impulso suicida. Distinguir entre síntomas, mensajes y peticiones de ayuda, que yo creo que esto es especialmente importante, sobre todo para los que os vayáis a dedicar a la psicología, y aprender cómo acompañar desde la presencia y la empatía, que muchas veces no queda demasiado claro. ¿Vale? Como profesional, y si tenéis la posibilidad también, espero que no, de tener alguna amistad o algún miembro de la familia que le pase esto, pues que tengáis alguna noción también de cómo hacerlo. Bueno, vamos un poquito al origen. Aquí tenemos un cerebro y vamos a entender realmente qué nos lleva a las autolesiones y qué nos lleva a suicidarnos. Para eso tenemos que tener la vista puesta en el cerebro. El cerebro se puede decir que es una máquina casi perfecta. Tenéis vosotros en vuestra cabeza una capacidad casi ilimitada para establecer conexiones y para conectar con un montón de inputs que pueden determinar vuestro aprendizaje. El cerebro es bestial, es alucinante. Es una máquina casi, los que nos dedicamos a esto, bueno, al menos yo,
la verdad que cada vez me deja más alucinante, porque ya no es solamente capaz de aprender, sino que es capaz de aprender sobre lo aprendido. Y eso hace que, bueno, ahora mismo que está muy de moda la inteligencia artificial, voy a intentar no enrollarme mucho, vamos a marcar una diferencia muy clara desde el minuto 1, que nosotros somos capaces de aprender gracias en parte a las emociones que tenemos. Y esto es algo que nos hace únicos. Como os digo, el cerebro sabéis que se desarrolla en los primeros años de vida, pero el cerebro no es solamente el origen de todas las conexiones que yo pueda tener, que desde ya os digo que son casi ilimitadas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, unas cifras que van desde 86.000 millones de neuronas. O sea, imaginaros lo que podría dar eso para mantener una información de toda una vida por delante, ¿no? Podríais aprender varias carreras, varios másters y aún así os sobraría muchísima capacidad, ¿no? Pero como os digo, no solamente lo que nosotros venimos de base. Hay que ejercitarlo. La relación directa entre lo que es la genética del ambiente es lo que va a hacer que el cerebro se acabe desarrollando hasta llegar a su máximo potencial. Por tanto, el cerebro en todo momento lo que hace es fortalecer las conexiones cuanto más experiencia va teniendo. Y si no tenemos experiencia sobre algo, directamente desconecta el camino, ¿vale? Vosotras me imagino que, bueno, muchos de vosotros venís en coche aquí, a la universidad, y seguramente que el primer día que andáis con el GPS, no sabiendo venir a la universidad, habéis tenido que tirar muchísimo del GPS. Al cabo ya de 4, 5, 6 veces que hayáis venido, hombre, a lo mejor hay gente que todavía sigue metiendo el GPS, pero bueno, ya sabéis llegar solos. Si estáis todo el año yendo en coche, probablemente ya hasta disociéis el camino. Disociar significa que ni siquiera estáis pendientes de lo que estáis conduciendo, os vais, simplemente llegáis. Os lo sabéis de memoria. Sin embargo, si estáis 5 años sin volver a la universidad, cuando volváis a tener que ir a la universidad, probablemente no lo recordéis. Es decir, el cerebro en ese momento prioriza. ¿Por qué lo hace? ¿Para desgraciaros? No. Cuando salís de la carrera es como, joder, qué bien me vendría saberme todo lo que he estudiado, sin embargo se me borra. O incluso tendría que repasar días y días y días una información que probablemente después de un mes, a prácticamente cualquiera de vosotros no podáis llegar a conectarla. No podáis llegar a recuperarla, al menos no fácilmente. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro, básicamente, lo que hace es coger y decir, oye, yo voy a utilizar lo que es especialmente relevante para mi vida. Lo que no es relevante lo dejo en un archivo en un segundo plano. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que nos volvemos súper especializados. ¿Qué sucede aquí? Bueno, nosotros, desde el sistema nervioso cerebral, desde lo que es la parte del cerebro, se puede decir que nosotros controlamos el cuerpo, procesamos información sensorial, procesamos emociones, instauramos lo que es los pensamientos, conectamos la memoria, conectamos el lenguaje, conectamos todos los procesos principales básicos. Desde la corteza establecemos el pensamiento, percepción y el lenguaje, tenemos los lóbulos cerebrales, que ya os lo han explicado 20.000 millones de veces y no nos vamos a meter más, y el cerebelo que nosotros tenemos, que es el equilibrio y la coordinación. ¿Para qué vale todo esto? Bueno, entre otras cosas, porque albergan las emociones. Y las emociones, ya sabéis, que ahora mismo están muy de moda, que es uno de los principales valedores que tenemos para sobrevivir. Tenéis aquí las 5 emociones que habéis visto, me imagino que todos habéis visto esta película, ¿no? ¿No? Pues si no la habéis visto, verla. Es estupenda. Es Inside Out, yo se la pongo a mis hijos, y la verdad que lo hacen muy bien. Pero ¿sabéis qué fallo tiene Inside Out? ¿Quién me lo sabe decir? Solo tiene un fallo. Falta la sorpresa. Y la sorpresa es la emoción más importante. ¿Sabéis por qué? Porque va delante de cualquier otra emoción. Por eso, cuando le preguntaron al desarrollador de este, bueno, ¿por qué usted no puso la sorpresa? Dijo, hombre, porque estaría teniendo que poner a una emoción que estaría básicamente por delante de todas todo el rato. Y es verdad. Yo la he incluido ahí con una carita de sorpresa. Y me interesa muchísimo que entendáis el papel de las emociones para entender cómo regularlas. Todos nosotros nacemos con unas emociones primarias, que me imagino que la mayor parte conocéis, ¿no? ¿Sí? Bien, estas emociones primarias son muy útiles porque nos indican en todo momento señales de cómo
nosotros nos vamos a dirigir y de la forma en cómo nosotros vamos a aprender. Si vosotros cogierais ahora mismo, no conocierais lo que es un helado de chocolate y os plantáis un 5 de julio con el calorcito que hace y de repente os dicen, oye, pues toma, te voy a dar un helado de chocolate para que lo saborees. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la primera vez que lo pruebes producirá una reacción. Esa reacción va a ser sorpresa porque efectivamente hay frío, pero también alegría porque y resulta que, bueno, suponiendo que os gusta el chocolate, que os encanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa emoción conecta con el recuerdo y se archiva para más adelante, cuando sea verano o cuando os apetezca, tirar del recuerdo y decir, pues va a ser que me apetece tomarme un helado de chocolate. Yo ya eso lo voy a aprender. Fijaros si esto es importante, pero atención, no solo por esto. Hay otra serie de emociones que a lo mejor no son tan populares, como puede ser la tristeza, como puede ser a lo mejor el miedo, que para lo que valen es para salvaguardar nuestra integridad física y psicológica. Y son absolutamente relevantes, muy desagradables, pero relevantes. Esto lo vais a tener que tener en cuenta porque la mayor parte de los pacientes que acudan a consulta, esas emociones o no las han regulado bien o las han bloqueado consistentemente para salir adelante. Y ahí es donde empieza nuestro problema. Necesitamos canalizarlas. Si nosotros no somos capaces de canalizar las emociones, nosotros no podemos regularlas. Y entonces esa emoción se desborda. Ahora hablaremos un poquito de lo que es el desborde emocional. ¿Vale? ¿Cómo aprendemos a hacer esto? Pues desde el apego. Una buena regulación emocional viene siempre a través del apego. Luego veremos un poquito cómo funciona todo esto. Los pensamientos. Me imagino que esto también lo habéis estudiado, los que os dedicáis a psicología al menos, ¿no? Los pensamientos van muy unidos a esta emoción. Muchas veces os han dicho que el pensamiento va delante de la emoción. No es del todo cierto. Están muy íntimamente relacionados. A veces va el pensamiento delante, a veces va la emoción delante. Lo que sí que está claro es que van muy unidos. Y ese pensamiento lo que es una interpretación personal de lo que nosotros tenemos en el mundo, de lo que son los otros y de lo que soy yo mismo en relación con todo ese mundo. En base a eso, a los pensamientos que yo puedo llegar a tener, me van a ayudar a tomar conciencia de mi lugar en el mundo y en mi relación con los demás. Las emociones... Uy, no sé qué ha pasado. A ver, vale. Las emociones, por tanto, influyen muchísimo en esos pensamientos y esos pensamientos van a influir también en esas emociones. Y aquí dando lugar un poquito al famoso pensamiento, emoción, conducta o emoción, pensamiento, conducta que habéis visto en el mantenimiento de cualquier conducta. Esto siempre funciona así. Vale, y yendo un poquito más allá, bueno, ya sabemos, tenemos una idea de lo que es el cerebro. Si nosotros en el cerebro tenemos de base esas 80.000 millones de neuronas y nosotros la influencia que tenemos, la relación que tenemos entre lo que es el ambiente más el cerebro es lo que hace que nosotros desarrollemos ese cerebro a su máximo potencial, ¿por qué pensáis, y aquí os mando yo una pregunta, que la mayor cantidad de gente, no digo que solo, sino la mayor cantidad de personas que se autolesionan son adolescentes? ¿Por qué lo pensáis? No, ¿por qué lo pensáis? No. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por qué puede ser? Adelante. Muy buena, efectivamente. El cerebro se desarrolla, pero necesita un tiempo de maduración. Y ese tiempo de maduración, antes se pensaba, le ponían antes en los 19, 20 años, ahora se sabe que incluso hasta los 25, 26 años. Así que todavía no estáis plenamente desarrollados. Tenéis tiempo. Bien. Nosotros tenemos ahora la médula espinal. Como ya sabéis, no me voy a alargar muchísimo en esto, que es un poquito rollo, sistema nervioso central, vía de comunicación entre cerebro y cuerpo y transmite mensajes sensoriales. Y además los reflejos. Y entramos un poquito ahora ya en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, a mí sí me gusta siempre meter el sistema nervioso somático porque el resto lo conocéis ya bastante bien y es especialmente importante porque es el que controla los movimientos voluntarios y del sistema musculoesquelético. Esta información sensorial, como el dolor o el tacto, también se transmite por esta vía. Y luego ya conocéis un poquito el sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Lo conocéis?
Seguramente sí, ¿no? Esto lo habéis estudiado 20.000 veces. El sistema nervioso autónomo, lo tenéis aquí, es el síndrome general de adaptación. Y tenemos 3. Normalmente la gente piensa que hay 2, pero realmente hay 3. El entérico, que me lo voy a quitar rápidamente, porque realmente, pues lo soy sincero, nadie sabe dónde meterlo y lo meten ahí. ¿Vale? Que es todo lo que tiene que ver con la digestión, por ejemplo, movimientos totalmente involuntarios. Luego tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático os pongo ahí, que de simpático tiene poco, porque es el encargado de regular toda la parte de la huida, escape o defensa. Ahora veremos un poquito. Y el parasimpático lo explicaré ahora mismo según la teoría polivagal. Todo esto es especialmente importante de cara a conocer cómo reacciona nuestro cuerpo dentro de la huida. Bueno, algunos de mis alumnos que están aquí, este ejercicio yo ya lo he hecho, así que a lo mejor no les sorprende, ¿no? Pero la pregunta que yo os hago es, vamos a ver, trabajando un poquito el miedo, la emoción primaria que nosotros podemos llegar a tener, ¿qué es lo que sucede dentro de nosotros para poder prevenir que no me vaya a matar un animal? Imaginaros que yo me vuelvo loco ahora, cojo, os cierro el aula magna y os planto aquí un tigre. ¿Cómo reaccionaríais? ¿Os pondríais a acariciar al tigre? No, ¿no? Bien, reaccionaríais probablemente huyendo, si podéis. Probablemente alguno de vosotros intentaría, no sé, romper las puertas, saltar o poneros encima de las sillas, todo eso de forma automática. Otros muchos de vosotros a lo mejor se pondría a llorar amargamente en el suelo y pidiendo que una muerte rápida. Y algún otro colapsaría y se desmayaría. Bien, algún valiente a lo mejor coge una de estas banderas y se enfrenta al tigre, no creo, pero bueno, seguro que alguno hay. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Bueno, pues lo primero de todo, se darían una serie de reacciones para asegurarnos que nosotros vamos a intentar sobrevivir al ataque de este tigre. Vale, empezamos un poquito a desglosarlo de diferentes formas. Bien, nosotros, ahora mismo, vosotros estáis ahí tranquilamente, sentados, ¿no? Muchos de vosotros pues atendiendo y tal. Se puede decir que vosotros estáis ahora mismo en un estado bastante relajado. Estaríamos en este estado de aquí. Tenéis aquí a Homer, que sería el sistema nervioso simpático vago ventral. Estaríais relajados y sería una respuesta a normalidad. Vale. Si pasara cualquier estímulo complicado, inmediatamente vuestro cerebro reaccionaría de una forma muy curiosa. Todo vuestro sistema cogería y se utilizaría o cogería directamente, se centraría en el estímulo que le da bastante miedo. Eso es lo que se llama el reflejo de orientación. Detecta el peligro. ¡Bum! Ese es el reflejo de orientación. ¿Lo habéis visto? Y no hay ningún tigre. Pero ese reflejo de orientación hace que inmediatamente todos vuestros sentidos me miren a mí y digan, ¿dónde está esto? ¿Qué ha pasado? ¡Bum! Ya se capta la atención, todo mi cerebro está orientado a escapar de esta situación. Ya sabe de dónde viene el peligro. Luego, ¿qué pasa? Hombre, no os produzco ese miedo, pero lo normal es que aquí intentéis huir. Vuestro sistema nervioso simpático se activa. ¿Cómo se activa? ¿Qué es lo que vais a hacer? Aparte de daros un susto increíble, ¿qué es lo primero que ha hecho vuestro cuerpo? Vuestro cuerpo lo primero que ha hecho es, aparte de detectar, como os digo, el peligro, activa la noradrenalina. Esa noradrenalina, algunos de vosotros ya deberían saber de dónde parte. ¿De dónde parte la noradrenalina? A ver qué me lo sabe decir. De la glándula suprarrenal, correcto. ¿Qué es lo que supone esta noradrenalina? Bueno, pues que mi corazón empieza a latir muy rápido, probablemente algunos de vosotros todavía estáis y por tanto vuestra respiración se entrecorte. ¿Eso qué quiere decir? Que cogéis muchísima cantidad de oxígeno en muy poco tiempo, precisamente para que todo el oxígeno bañe la sangre y el corazón lata muy rápido durante mucho tiempo. Además, ¿qué más sucede? Bueno, además de todo eso, la musculatura, o la parte musculoesquelética, se activa, se tensa. ¿Para qué? Para que podáis salir corriendo, para que podáis saltar más rápido de lo normal y además se produce, para no liarme mucho, que tampoco me quiero enrollar, también un aumento en todo lo que es la tolerancia al dolor. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el umbral de dolor? ¿Lo habéis estudiado? Bien, el umbral de dolor
lo que hace es aumenta el umbral de dolor y ante un zarpazo del tigre resulta que me duele un poquito menos. Bueno, un poquito no, bastante menos. Claro, eso supone, y eso está muy útil para que yo pueda salir corriendo y el tigre no me devore. Si yo me da un zarpazo y me caigo al suelo gritando de dolor, pues el tigre me coge. Aquí prácticamente ni lo siento, luego el destrozo es el mismo. Pero además se produce una cosa también curiosa, y esto a lo mejor no lo sabéis tanto. Alguno de vosotros sí, no lo sé. Nosotros, ¿sabéis un poco lo que es el sistema inmunitario? Bien, también aumenta el sistema inmunitario, al mismo tiempo que aumenta el sistema nervioso simpático. ¿Sabéis por qué? ¿Quién me lo sabe decir? ¿A alguien se le ocurre? Pues os lo cuento. Porque, curiosamente, si el tigre, por lo que sea, me pega ese zarpazo, muy probablemente solamente la herida del tigre a lo mejor me mata, pero a lo mejor no. Y el tigre, esas patas están llenas de bacterias. Si de alguna forma esas bacterias se quedan pegadas a la herida, puede acabar matándome. Así que es especialmente importante que el sistema inmune me ayude ahí. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque probablemente habéis tenido, o vayáis a tener seguro, pacientes que cuando entren en vacaciones, de repente dicen, me he cogido un mogollón de catarros, estoy súper enfermo. A lo mejor muchos de vosotros, después de exámenes seguro que os pasa. De, me voy a hacer 20.000 viajes, me voy a ir a, yo qué sé, a esquiar o lo que sea, y de repente, al día siguiente, después de acabar exámenes, cogéis y os ponéis con 40 de fiebre. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ya no es necesario, baja, y debido a toda la carga de todo este sistema nervioso simpático, vuestras defensas están para el arrastre. Así que cogéis de todo. Esto es bastante común. Así que si algún día tenéis pacientes y de repente empezáis a ver que enferman todo el rato, vigilar su sistema nervioso simpático, porque muy probablemente tengan una situación de estrés y ansiedad bastante curiosa. Pero no me voy a tener aquí, que si no me lío. Además, tenemos la lucha. ¿Cuándo se produce la lucha? Imaginaros que el tigre os acorrala, ya no tenéis vía de escape. Estáis aquí con la bandera y pues, voy a intentar clavar esto a ver si puedo hacer algo. Entonces, toda la tensión que yo pueda tener en ese momento es funcional. Me vale para intentar enfrentarme a ese bicho. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que el tigre ya me coge la lanza, me la manda a la porra, me pone la pata en el pecho y me mira mientras se relame y dice, no hay nada que hacer, voy a palmar fijo. En ese momento, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? ¿Para qué va a valer ahora el sistema nervioso simpático? Para nada. Vamos al sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático no solamente es este de aquí, que está Homer estupendo, donde está totalmente relajado, sino que también se da aquí, el parasimpático vagodorsal, que es el que nosotros entramos en colapso. Y aquí no me voy a detener, a lo mejor alguno de vosotros ahora está muy de moda, porque aquí se habla de la disociación, no nos vamos a meter aquí, pero ¿qué es lo que supone? Yo, en ese momento, soy como una especie de, llamémosle ameba. No me muevo, me quedo completamente congelado, se dan algún tipo de propiedades en ese momento que suceden en el cerebro y no llego a desvanecerme, puedo llegar a desvanecerme más adelante, ¿no? Pero en ese momento no me llego a desvanecer, pero sí que puedo tener la famosa despersonalización y la desrealización, muy típicas del estrés postraumático que muchos conocéis. En ese momento el cerebro dice, ¿para qué vas a seguir sufriendo, chaval? Vamos a coger y te vas a desconectar parcialmente. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? ¡Pum! Se desvanece. Pero no estoy muerto, ¿verdad? ¿Qué utilidad creéis que tenéis haceros el muerto? Entre comillas, haceros porque no, entonces os desvanecéis. De cara a un depredador como el tigre. ¿Para qué pensáis que vale esto? ¿Alguien lo sabe? Para no sufrir en parte. Pero ¿y si yo os dijera que aún tenéis una posibilidad de salir vivos gracias a esto? Por ahí va la cosa. Ahora os pongo un ejemplo parecido, más fácil. Evidentemente nosotros no somos un rival para el tigre. El tigre no se cansa, pero imaginaos una gacela que lleva corriendo el pobre tigre casi 20 minutos persiguiendo a la maldita gacela, por fin la atrapa. ¿Cómo está el tigre? Está reventado, ¿no? Bien, si la gacela ya está muerta, ¿qué es lo primero que hace el tigre? ¿Se la pone a comer en ese momento?
¿Alguno de vosotros hace deporte? ¿Sí? ¿Después de hacer deporte os apetece comer? Inmediatamente. Después, o sea, estáis... ¿Os ponéis a comer en ese momento? ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo primero que hacéis? Buscar agua. ¿Qué es lo que hace el tigre? Bueno, total, ya me he cargado la gacela, me voy a beber agua. ¿Y en ese momento qué hace la gacela? Se coge, se mueve, sale corriendo. Y esto no es broma, esto pasa. Tenéis una última oportunidad de cara a salir victorioso. Por tanto, esto es especialmente importante. Luego ya hay un momento en el que el colapso hace que ya ni me pueda ni mover. ¿Vale? Esto siempre es así ante una situación de miedo. Pero nosotros somos más especiales. Nosotros tenemos algo que el resto de los animales no tiene, un megacerebro. Y nosotros somos muchísimo más capaces de adaptarnos ante cualquier situación peligrosa que el resto de los animales. Podemos adaptarnos a cualquier situación porque nosotros podemos estar en el consciente y al mismo tiempo en el pasado y en el futuro a la vez. ¿Cómo? Podemos analizar en el presente acontecimientos que han sucedido y de ahí nos vamos a situaciones que puedan suceder terribles en el momento en el que me estoy encontrando en este momento. ¿Qué hace mi cuerpo al respecto? Se prepara para la acción, aunque en ese momento todavía no sucede absolutamente nada. Y es cuando nosotros elaboramos una respuesta muy parecida al miedo, pero que se llama ansiedad. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Mantener esta respuesta a lo largo del tiempo. Nos hace ser muy productivos y nos hace adaptarnos muy bien. No todo es malo la ansiedad. El problema es cuando no vale para nada. Imaginaros, vosotros ahora mismo, ¿quiénes de vosotros, a ver, levantarme la mano, tiene un examen dentro de 2 meses? Casi todos. Imaginaros que yo os digo, oye, mirad, que resulta que yo, profesor, no me viene bien hacerlo dentro de 2 meses y lo hacemos la semana que viene. ¿Qué pasaría? ¿Qué hace vuestro cerebro inmediatamente? Entrar en pánico. ¿No? Es un examen, chicos, no es un tigre, ¿no? ¿Pero qué hace la mente? Analiza. Ostras, no he estudiado. Pasado. Hay un porrón de temas que tengo que estudiar y que no entiendo nada porque he estado desconectado mirando el móvil o haciendo que atendía al profesor, pero realmente no he hecho nada. Esto va a ser terrible. Pasado. Además, el examen, este profesor tiene pinta de ser un desgraciado, seguro que lo hace muy difícil. Futuro. ¿Qué estoy haciendo en el presente? Me estoy poniendo atacado. ¿Vale para algo en ese momento? No. Pero es muy útil de cara a adaptarme. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando llegue a casa? Voy a ir corriendo y me voy a poner a estudiar como un desgraciado. ¿Lo veis un poco? Para eso vale la ansiedad. Es exactamente para lo que vale. Pero, ¿qué es el estrés? Nosotros tenemos 2 tipos de estrés. El estrés bueno y el estrés malo. También hay un estrés bueno. El estrés llamado eustrés. ¿Qué significa eso? Personas que consiguen regularse bien y consiguen que esa ansiedad le ayude a estar muy activo en proyectos y en retos. Y salimos de nuestra zona de confort, que incluso, además, se puede animar a esto. Yo, por ejemplo, hoy que he venido aquí y he visto el aula que me ha tocado y he dicho, Dios mío, qué susto. Y efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que también es un reto para mí. Con lo cual dices, oye, pues mira, fenomenal. Mi sistema nervioso simpático en este momento está ligeramente activado. Vosotros sois muy simpáticos porque estáis en el parasimpático, cachondos. Pero yo estoy en el simpático ahora mismo, porque estoy delante de todos vosotros y encima estoy dando una clase, estoy mucho más activado. Pero es un eustrés, todavía no he colapsado. A lo mejor me veis luego y colapso, no lo sé, pero ahora mismo no. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se relaciona con la hormona de la dopamina. ¿Vale? Son personas muy activas, es un reto lo que tengo y ese eustrés es algo sano. Pero luego tenemos el distrés. Espérame. El distrés, que es el estrés negativo, que ante amenaza se activa esa sintomatología, que es lo que hemos visto antes, y la peor forma de manifestarse mediante el estrés silencioso, cuando yo no soy consciente. Ahora entraremos un poquito en esto. Las hormonas que tengo, el cortisol, la adrenalina y prolactina, que se crea como tal en la tiroides. Esto, por ejemplo, en personas que tienen unos índices elevadísimos de estrés, también se relaciona con otro tipo de problemas en el cuerpo que no voy a entrar porque entonces me lío. Si el estrés se mantiene en el tiempo, ¿es adaptativo? No. ¿Por qué? Venga, a ver. ¿Qué pensáis? Me crea una incapacidad, que es justamente lo contrario para lo que va de la ansiedad. No me adapto.
al revés, me incapacita. Y eso acaba generando una serie de problemas, porque los síntomas que yo puedo llegar a tener son los mismos. La única diferencia es que además yo no lo estoy utilizando bien. ¿Y por qué no lo hago bien? Por la regulación emocional. Y aquí entramos ya de lleno en todo lo que tiene que ver con personas que no regulan bien. Hasta ahora estáis de acuerdo conmigo, las emociones son buenas, la misma ansiedad no es mala, es buena, pero la mala regulación sí nos puede llegar a sufrir mucho. ¿Cuándo es o consideramos que es una buena regulación emocional? Para lo que vale cada una de las emociones es para aprender a canalizarse y hacer una actividad que yo tengo delante. Si yo no lo consigo, voy mal. Suponiendo, imaginaros, esto va sobre todo para mis alumnos de familia. Suponiendo que yo estoy en una familia donde constantemente me ha dicho que yo no me puedo enfadar, yo aprendo a bloquear la emoción de la ira. Porque la ira lleva a la rabia. Perdón, la rabia, madre mía. Llega a la agresividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo bloqueo la ira porque en mi familia me han explicado lo importante es que yo me mantenga tranquilo y sin dar problemitas. ¿Vale? Si, por ejemplo, ahora coge una compañera vuestra y sin más, coge y os coge la botellita de agua y se la bebe, si yo he aprendido a bloquear esa ira, va a llegar un momento en el que muy probablemente, aunque yo estoy sintiendo ese enfado, yo no lo estoy expresando. Al no expresarlo, lo hago porque tengo mucho miedo de mi reacción y de lo que pueda pasar después. Personas a lo mejor que estén acostumbradas, también a nivel familiar, a reaccionar con mucha agresividad, precisamente porque el control de la ira no la tienen demasiado bien, pueden coger y decir, que me has quitado la botella, pues coge mi botella y verás, le tiro toda la botella encima. Ahí yo estoy desbordando. ¿Estoy canalizando la rabia? Sí, la estoy canalizando contra mi objeto de la persona que me ha hecho daño. Pero me estoy pasando 3 pueblos, estoy volcando toda la ira y estoy consiguiendo desbordarme. Por tanto, ya esa emoción, al estar más regulada, no está bien canalizada. Realmente, si os fijáis, vale para lo mismo, para volcar agua. En este vasito, ¿qué es lo que hago con una jarra? Pues regularlo adecuadamente. ¿Cómo regularía adecuadamente? Oye, perdona, mira, esta es mi botella. A lo mejor te has confundido, pero la verdad, ni me hace ninguna gracia que te bebas mi botella. ¿Lo veis? La emoción como tal es importante. Que yo sienta ira en ese momento es bueno. Canalizar esa ira es lo que va a hacer que yo me regule bien o no. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo regulamos? Bueno, vamos a empezar primero por entender una cosa clave. Nosotros siempre tenemos que aprender desde el principio. Cuando nosotros somos bebés, nosotros no sabemos nada. Tenemos esas 80.000 millones de neuronas a disposición, pero sin tener ni idea de cómo utilizarlas. Por tanto, necesitamos un modelo. Y en ese modelo entran nuestras figuras de apego, que muchas veces, la mayor parte, deberían ser los padres. Otras veces pues no puede ser, ya sea porque el padre esté fallecido o ya sea porque el padre no esté ejerciendo. Ahí no me voy a poner a enrollar porque daría para otros 3 años de formación. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que el apego es la forma en cómo yo aprendo. Pero ¿qué pasa también? Que una vez que yo he aprendido cómo regular esas emociones, yo también voy a intentar descubrir cómo evitar bloquearlas o afrontarlas. Y esto no es algo fácil de aprender, porque ya supone exponerme al mundo. Y exponerme al mundo no siempre es sencillo. Hay muchísimos chicos que tienen unas familias súper bien avenidas, con unas figuras de apego maravillosas, que se tienen que enfrentar a una clase que le hace la vida imposible. Y eso, desgraciadamente, es algo que nosotros pues, no podemos evitar como padres, pero que esto pasa. Por supuesto, el papel de los pensamientos en cómo yo me voy regulando, de qué forma yo afronto una situación y depende también de lo que yo he podido aprender sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre lo que me rodea y sobre las demás personas. Y la forma en cómo yo regulo mediante el cuerpo. Vamos a empezar un poquito por el apego. Bien, todos conocéis el apego seguro y el apego inseguro. No me voy a enrollar mucho aquí, pero sí que voy a dar algunos detalles importantes. El seguro. Mis padres
me atienden, me quieren y me cuidan. Y la idea es que cuando a mí me pasa cualquier cosa siendo bebé, van a atender a mis necesidades básicas. ¿Qué es lo que aprende mi mente, mi cerebro? Aprendo a que merezco ser cuidado, a que merezco comprensión y empatía. Por tanto, todo mi cerebro va entendiendo el papel emocional que eso juega. La tristeza, cómo reaccionan mis padres con ella. El enfado, cómo reaccionan mis padres con ella. La alegría, cómo reaccionan mis padres con ella. Eso vincula el papel emocional que tiene y me ayuda a regular estas emociones. ¿Qué pasa con estos niños? Pues que saben que sus necesidades son atendidas, se sienten cómodos en la intimidad y la independencia, capacidad para compartir sentimientos y buscar apoyo y buscar esas emociones positivas constantemente. ¿Qué va a suceder después en las relaciones? En el apego seguro, o debería. Relaciones saludables, donde se manejan bien los conflictos en esa pareja, donde hay buena autoestima y normalmente hijos sanos. Bueno, ya os aviso, os hago spoiler, que hay muy pocas relaciones con apego seguro. Existen, pero pocas. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco se dice, es que a mí eso no me pasa. Bueno, sí, es que habría que analizar un poquito el papel que tiene el apego en tu familia. Luego entramos ya al inseguro. Os pongo aquí a las 3 princesas Disney, que últimamente, como yo tengo 3 hijas, pues es que no veo otra cosa. Entonces, bueno, pues me gusta poner esta comparación porque yo creo que todo el mundo sabe un poco de qué vamos, ¿no? El apego inseguro es cuando las figuras de apego que yo tengo no reaccionan como a mí me gustaría para cuidarme. ¿Y qué sucede con eso? Pues que el papel de las emociones en este punto es un papel que yo no aprendo a entender bien, ya sea porque no me han transmitido adecuadamente esas emociones o como se han vinculado conmigo cuando yo he tenido esas emociones. Tenemos aquí a nuestra querida, ¿cómo se llamaba esta? Que no me acuerdo, Ariel, ¿no? ¿Vale? Que entraríamos dentro de lo que se conoce con el apego ansioso ambivalente. Una relación en la que está marcada con la figura de apego, en la que por un lado me preocupo tremendamente por mi hija, pero reacciono agresivamente ante cualquier situación en la que ella toma decisión de irse. ¿Me quiero ir a tierra? Pues coge el padre y le mete un lanzazo o no sé qué hace. ¿Qué pasa con eso? Pues que efectivamente, ¿yo qué aprendo? Yo aprendo que el mundo puede ser un entorno peligroso, hostil, y que yo tengo que reaccionar frente al mundo desde la ansiedad, donde voy a necesitar constantemente que alguien me salve. Bueno, esto es muy común en las princesas Disney, siempre hay alguien que le salva, pero en realidad, en este punto, es lo que le pasaba a este personaje. Luego está el evitativo. ¿Cómo reaccionan mis padres? Bueno, mis padres están pendientes de mí, relativamente. Si yo me pongo a llorar, mis padres dicen, bueno, no, tiene que aprender a ser fuerte, así que no respondas. Si yo aprendo a sentirme mal, bueno, ya se te pasará, adiós. ¿Qué es lo que aprendo? Pues aprendo que mis emociones son algo malo, algo que me estorba para conseguir lo que yo necesito. Por tanto, mi objetivo aquí es bloquear esas emociones o intentar no hacerlas caso. Reprimo mis emociones. A mí me encanta la película de esta de Elsa, que no me acuerdo, Frozen se llama. Me gusta mucho la primera, la segunda la verdad que no la he visto. Porque efectivamente es clásico el cómo los padres le dicen no sientas, y así si no sientes nada no te vas a volver helada como el hielo, ¿no? Y curiosamente, uno de los guionistas de esta película, su hija, sufrió anorexia y se basó, o quiso que se basara el papel fundamental de Elsa en su hija, porque decía que para ella, para su hija, lo más duro era enfrentarse a la emoción y que sentía su corazón helado, ¿no? Entonces, a partir de ahí desarrolló todo el guión. La verdad es que es muy, muy interesante. Y curiosamente, en la película, esta persona llega a un momento en el que coge, si os fijáis, y de tanto reprimir, llega un momento en que no regula esa emoción, que en realidad es el miedo, sino lo que hace es que se desborda y se acaba convirtiendo en un monstruo. ¿Os acordáis un poco de la peli, no? Tampoco vamos a dedicarnos mucho aquí. Ese apego evitativo, muchas veces, van a buscar relaciones donde haya poco compromiso, porque el compromiso me duele. Así que lo que voy a intentar hacer es huir de lo que provoca mi falta de control, donde yo pueda descontrolar. Son personas que normalmente, ahora mismo, en relaciones, normalmente hacen el famoso ghosting, ¿no? Que está ahora muy de moda. Cogen y desaparecen en cuanto hay cierta intimidad. ¿Por qué? Porque les asusta. Y por último está ya el desorganizado, que es terrible, ¿no? El peor de todos. Estos mis alumnos de familia lo habrán visto porque he puesto un vídeo
que a mí me hace mucha gracia, que es el momento en el que la madre adoptiva, pues básicamente le dice a Rapunzel el famoso mensaje de doble vínculo, ¿no? Que para lo que no sepáis es decir una cosa y lo contrario a la vez, con lo cual la persona no sabe dónde quedarse, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues en principio las personas que me tienen que cuidar no solamente no me cuidan, sino son las que más daño me hacen. Con lo cual, ¿qué aprendo yo? Que el mundo es un lugar hostil, donde yo no merezco prácticamente nada y donde yo tengo que desregularme constantemente para intentar ver dónde está el límite del otro. Este, pues no acaba tan bien como la peli, que la peli acaba pues eso, encontrando la felicidad y tal. Normalmente son personas que acaban desarrollando un trastorno de personalidad de clúster B, que no sé si sabéis lo que son. El narcisista, límite, ¿os acordáis? Psicopatía. ¿Y cuál es el otro? Histriónico, muy bien. Vale, bien. Vamos a descubrir un poquito estas emociones. Ante una emoción, nosotros tenemos que va a llamar a la puerta con una fuerza inusitada. Si nosotros, por ejemplo, sentimos una emoción como pueda ser la rabia, pueda ser la tristeza, va a llamar a la puerta. No es agradable que llame a la puerta. Si nosotros abrimos la puerta y acogemos esa emoción, nosotros nos adaptamos a ella. Aprendemos a qué nos quiere decir esa emoción. Pero si la bloqueamos y la evitamos, ¿qué hace la emoción? ¿Se va a quedar ahí? No, va a llamar más insistentemente a la puerta, va a llamar con todas sus fuerzas. ¿Qué pasa? Que aparece ya un conflicto. Y como no puede procesarse esa emoción porque se queda completamente bloqueada, es cuando aparece la famosa somatización. No me voy a alargar mucho aquí, pero el cuerpo le intenta dar un sentido a la hora de regularse, ¿vale? Esa somatización produce ese dolor, malestar en el tiempo y le produce un sufrimiento. Si nosotros aceptamos y afrontamos, sufrimos, claro que sí, porque la emoción muchas veces no es agradable, pero gracias a ese sufrimiento podemos canalizarlo. Abrazar la tristeza no es agradable ante un duelo. Abrazar la rabia ante una situación tremendamente injusta tampoco es agradable, pero al abrazarla hace que nosotros podamos aceptar esa emoción y por tanto nos vinculemos con la situación. ¿Vale? Si nosotros huimos y bloqueamos, la única forma de conectar con ese sufrimiento es mediante el aislamiento. Bien, ¿qué pasa con el pensamiento y esta regulación? Bueno, como os he dicho antes, nosotros tenemos una serie de creencias de cómo vemos el mundo, de cómo las personas creo que me miran o que me ven a mí y cómo yo me veo a mí mismo dentro de todo esto, ¿no? Aquí nosotros, esto lo habéis visto por ejemplo en Ellis y en Beck, no me voy a liar mucho aquí, tenemos los pensamientos racionales y los irracionales. Y vemos la utilidad del pensamiento catastrofista. ¿Qué tiene de útil pensar catastróficamente? Seguro que en el examen me va a ir fatal, seguro que me van a preguntar lo que no sé. No sé si conocéis Mafalda, algunos que ya son muy jóvenes, pero vamos. ¿Conocéis Mafalda? Sí. Pues Mafalda, a mí, mi personaje favorito era uno que se llama Felipe, que estaba constantemente pensando que todo le iba a ir mal. No llegaba a disfrutar de nada. Estaba todo el rato pensando que no había hecho los deberes y que iba a suspender. Pero ¿qué útil tiene pensar así? ¿Nunca os habéis planteado para qué vale el pensamiento catastrofista? ¿Qué tiene de útil? Me anticipo. Y si yo me anticipo, me preparo. Ahora, las consecuencias de esa anticipación es terrible. No disfruto del momento, me lleva a mantener el estrés durante mucho tiempo y eso hace que yo lo pase bastante mal. ¿Qué pasa? Pues que, claro, el riesgo es bastante alto. Si yo voy a estar sufriendo constantemente a cada cosa que yo estoy pensando que va a ir mal, al final llega un momento que mi vida no tiene ningún sentido. La utilidad del pensamiento lógico, pues hombre, es lo deseable. Seguramente habréis estudiado en la carrera o en el máster, no sé muy bien dónde estáis, la reestructuración cognitiva como parte de esa regulación. Coger un pensamiento, no cambiar el pensamiento, sino cambiarlo a una forma lógica para que ese pensamiento sea realista. Y eso hace que mi nivel de regulación emocional también se pueda llegar a calmar. Y por último, regulando mediante el cuerpo. Nosotros estamos diseñados para estar activados. Nuestro cuerpo tiene memoria y nuestro cuerpo necesita moverse y canalizar esa emoción. Por tanto, el deporte sí es un factor regulador maravilloso. Esa conexión con el cuerpo hace que yo libere emociones desagradables en el aquí y ahora, que regula esos niveles de cortisol, aumenta las endorfinas, la dopamina y también la serotonina y me conecta con el momento presente. Si se hace razonablemente, sanamente y en fin, ¿vale? Aquí también habrá que entrar, oye, cuidado con trastornos como por ejemplo la anorexia y bulimia donde no se utiliza exactamente para esto, ¿vale? ¿Qué pasa aquí ahora?
Bien, vamos a entrar dentro ya del mundo complejo de las autolesiones, por fin, y de todo lo que tiene que ver, de todo lo que tiene que ver con el suicidio. La autolesión es una regulación también. Es una autorregulación muy eficaz. El problema es que esa autorregulación me puede matar. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nosotros lo que buscamos en todo momento es alivio. No buscamos matarnos. Cuando yo estoy cortándome como un factor de regulación, que es muy típico y lo contaréis mucho en consulta, yo no estoy pensando en quitarme la vida. Estoy pensando en aliviar ese sufrimiento. Cuando yo cojo también y me utilizo esas autoagresiones, también lo hago, y esto también mis alumnos de familia lo tienen que saber ya, lo hago para hacer visible, mediante esa marca, hacer visible algo que no está funcionando en la familia y que hay que trabajarlo. Y además, también, lo que voy a hacer es traducir el mensaje. De alguna forma, quiero que se me vea, pero sin que se me juzgue. Vale, ¿de qué formas, para qué valen estas autolesiones? Bueno, para empezar, como os digo, regular emociones que son muy intensas y que yo no puedo regular de ninguna otra forma porque no he aprendido a hacerlo bien. También para desconectarme frente al vacío que siento dentro. ¿De acuerdo? Por otro lado, para recuperar el control, que también es muy típico, ahora veremos cómo, de la trastorno de la conducta alimentaria. También para comunicar sin palabras y para castigar o sobrevivir. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Regulamos emociones intensas. Bueno, aquí os he mandado una foto, no se ve muy bien, de una persona que llega a consulta con marcas en los brazos constantemente y en las piernas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esa intensidad que puedo llegar a sentir cuando yo me estoy cortando, ese dolor tan intenso, lo que hace es discriminar esas emociones que yo no estoy regulando adecuadamente. Si yo estoy sintiendo una rabia enorme, si yo me corto, inmediatamente el dolor es tan intenso que se canaliza esa emoción, priorizando el dolor frente al mismo malestar emocional. Por otro lado, también libero endorfinas. Debido a ese dolor físico que yo estoy generando, esas endorfinas también, a nivel secundario, están relajándome. Por otro lado, al dirigir ese dolor físico y no hacia todo lo que tiene que ver con el dolor emocional, yo también me estoy liberando. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues en consulta, cortes en muñecas, en pies, en tobillos. Normalmente pies y tobillos si vigilan mucho mi comportamiento, ¿vale? Es decir, sobre todo los que trabajéis con adolescentes, si alguna vez preguntáis, oye, ¿has tenido marcas? Normalmente los adolescentes, si tienen una buena relación con vosotros, van a decir, sí, pero me he cortado en piernas, en muslos y en tobillos para que mi madre no lo vea. ¿Vale? Por otro lado, la onicofagia, bueno, tricolomanía, ya sabéis lo que es, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es la tricolomanía? Bien, arrancarse el pelo. Ya a un nivel menor, no os vengáis tampoco, Dios mío, qué horror, yo tengo esto, la onicofagia. Comerlos las uñas, un poco lo mismo, incluso el pellejito famoso, ¡ay, qué pellejito más mono que me lo voy a arrancar! También los mordiscos en la palma de la mano, laceraciones con objetos, cinturón, cuerdas, etc. Esto es lo que más vamos a encontrar en terapia. Por otro lado, desconexión frente al vacío interior. Yo tengo una paciente que me habla mucho de su vacío interior. Cuando conecta con ese vacío interior, lo que va a intentar en todo momento es quitarse de ahí. Voy a intentar hacerme daño mediante conductas que a lo mejor pueden conllevar ciertas conductas adictivas. Normalmente son personas que tienen un caos en el mundo interno, son personas con muchísima relación con el trauma, con el mundo del trauma, y utilizo sustancias para evadirme, como drogas, alcohol, fentanilo, inhaladores, etcétera, que a mí me están haciendo daño a nivel corporal. Utilizando ese tipo de sustancias, además, estoy generando un peligro adicional que son las adicciones. Claro, idealmente eso me hace sentir bien a nivel de conexión emocional, pero estoy dañando mi cuerpo. ¿Lo veis? Si nos vamos un poco a recuperar el control, utilizamos el cuerpo como regulador hacia la perfección. Lo que estamos haciendo en ese momento es buscar el control corporal como estabilizador. Personas, por ejemplo, que tienen TCA, son personas que van a buscar ese control para intentar mantener un sentido en la vida porque no lo pueden conseguir de otra determinada forma. Y también esa búsqueda de perfección.
¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, mediante conductas de atracones, purgaciones, ayunos prolongados, ejercicio de forma exhaustiva, diuréticos y laxantes. Es muy típico de personas que se encuentran en este trastorno de conducta alimentaria. También hay una relación entre este tipo de trastornos y las conductas adictivas. ¿Por qué? En principio me puede incluso llegar a la dismorfia corporal. Puedo llegar a verme más más gorda de lo que en realidad puedo estar. ¿Bien? Comunicar sin palabras. ¿Qué sucede aquí? Yo no soy visto en mi familia. La única forma en la que yo consigo ser visto es si a mí me pasa algo. Que en ese momento mis padres se ponen en ese momento en comunicación y van a intentar por todos los medios estar a una conmigo, dejar de discutir, empezar a mirarme, y al mirarme directamente soy digno en ese momento de recibir atención. Solamente soy digno de recibir atención si a mí me pasa algo. Es el famoso paciente identificado que muchos de vosotros, los de familia, ya tenéis que saber, y que son los que producen muchas veces el cambio desde un prisma en la que la familia no está funcionando bien. En este momento el síntoma es la forma de manifestar un mal equilibrio en la familia, que ya sabéis todos que es la morfogénesis. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Pues niños que en muchas ocasiones, o niñas que en muchas ocasiones, pueden llegar a conectar mediante infligirse daño para que así me puedan hacer caso, para que así yo pueda ser visto. El otro día una alumna, que no sé si está hoy aquí, me preguntaba, oye, ¿y esto qué pasaba? Que era muy normal que esto pasaba, de madres que llegan incluso a hacer daño a sus hijos, o que puedan hacer daño a sus hijos para que a mí me presten atención porque nunca me han prestado atención. Sí, efectivamente eso también pasa. Bien, visto esto, vamos a ver también lo que es el autocastigo. Esto ya se puede decir que llega a un punto en el que yo estoy no buscando ya solamente la regulación, sino canalizar esa rabia mediante infligirme daño, porque yo doy asco, no merezco la pena y me odio. En ese momento yo me maltrato. Yo recuerdo una paciente que decía que el único momento donde se podía sentir bien consigo misma era imaginarse a sí misma dándose una paliza a sí misma, literalmente hasta que se reventaba el cráneo, literalmente. ¿Qué es lo que hago? Pues esa forma de autoagresión la utilizo como forma de castigo. Me estoy haciendo daño. Me recuerdo esta misma persona que os estoy contando que mientras se cortaba decía en alto, guarra, guarra, te lo mereces. Era una chica que había sufrido abuso sexual y escolar también, los dos. ¿Qué hago esto y para qué vale? Pues efectivamente porque el odio que yo puedo llegar a tener es una parte de mí mismo. Y aquí entraríamos en la disociación. No lo voy a explicar porque eso también nos daría para mucho tiempo. Pero hay una parte de mí que intenta ayudarme mediante la agresividad y violencia más extrema hacia mí mismo. Me pongo en la peor situación para sobrevivir. No solo lo físico, no, sino también mediante castigos a través de pensamientos automáticos negativos. Soy un desastre, soy horrible, soy la peor persona. Y esos pensamientos tan catastrofistas también es una forma de hacerme daño. ¿Bien? Suicidio. Vamos un poco más allá. ¿En qué se diferencia el suicidio a las autolesiones? Las autolesiones no tienen por qué incurrir en un deseo de dejar de sufrir quitándome de medio. El suicidio sí. El suicidio, decía Albert Camus, no tiene la motivación matarme. Lo que quiere realmente es quiero dejar de sufrir y no veo otras alternativas que la propia muerte. Es decir, asumo que no tengo más alternativa que quitarme de en medio para evitar ese sufrimiento del todo. ¿Qué es lo que supone ese suicidio? Una necesidad de alivio. Por fin voy a descansar. Por otro lado, una búsqueda de control. Por fin va a acabar el caos que es mi vida. Y por otro lado, la pérdida de esperanza. Ya no puedo esperar nada ni de mí ni de nadie. Esto ya no tiene ningún tipo de solución. Bien, ¿cuál es la diferencia? Os ponía aquí antes. El suicidio es el deseo de morir. Aquí no, aquí es aliviar el dolor. Es variable.
En cambio, la autolesión es frecuente y repetitiva. Variable me refiero porque lo intentamos una vez, tenemos éxito o no tenemos éxito. Si desgraciadamente tenemos éxito, es la única vez que lo vamos a tener. Si no tenemos éxito, es muy probable que haya una recidiva, es decir, que vuelva a haber una recaída totalmente. Y eso es bastante común que pase en intentos de suicidio. Los que vayáis a trabajar con personas que han intentado suicidarse, la posibilidad de que si no lo consiguen vuelvan a hacerlo es muy alta, en torno al 80%. Sobre todo a medio plazo. A corto no, a largo tampoco, a medio. Hay que estar muy pendientes de esos signos, ya veremos cómo. Busca escapar del todo. Nuestra intención aquí solamente es regular la emoción. Aquí hay 3 tipos de teorías acerca de por qué se origina esta conducta suicida. Estas 2 últimas, las de Thomas Joyner y las de Sneddon, son las más actuales, apenas distan de unos 10-20 años. Yo, a día de hoy, en mi consulta privada, sigo haciendo la del modelo de Mann, Heiringer y Arango, que es el modelo de diatesis-estrés, que probablemente hayáis estudiado en la carrera, ¿no? ¿O no mucho? Nada. Haces ahí señales de no, no. Bueno, bien. Vamos a ir poco a poco desgranando cada una de ellas. A mí me gustaría centrarme mucho en estas. Estas 2 son un poco un batiburrillo de estas y alguna genérica un poquito más, pero vamos a centrarnos en realmente estas de aquí. Estas son las más importantes. Ya os adelanto una cosa. Todo lo que tiene que ver con el suicidio, absolutamente todo lo que tiene que ver con el suicidio, se trabaja muy bien desde la prevención. A la hora de intervenir frente al suicidio, ahí es mucho más difícil. De todas formas, vamos a ver un poco todo. Bien, modelo de diatesis-estrés. Nosotros tenemos unos factores de vulnerabilidad, que se puede decir que aquí es la dinamita. Tenemos unos factores estresantes, que se puede decir que es la cerilla. Y esto acaba produciendo esa conducta que no deseamos, que es el suicidio o el intento de suicidio. Pero también tenemos unos factores de protección maravillosos que se van a poner entre la dinamita y la llama para que esto no vaya a esto. Tan importantes son los factores de vulnerabilidad como los factores de estrés de cara a nosotros darnos cuenta de cuándo puede suceder esta conducta suicida. Vamos con la vulnerabilidad, la dinamita. Nosotros tenemos 4 factores de vulnerabilidad importantes. El primero, la biología y la neurobiología. Aquí hay personas que nacen con déficit de dopamina, con déficit de serotonina y con un cortisol alto. Y esto es así. Esas personas van a tener una vulnerabilidad mayor que a lo mejor nosotros, que no tenemos esos factores biológicos. ¿Es lo único importante y determinante? No. Pero sí que es verdad que ya contamos con un hándicap añadido. A nivel social, un contexto socioeconómico bajo predispone a que la persona pueda llegar a suicidarse. ¿Quiere decir que solo las personas del contexto socioeconómico bajo lo hagan? No. También un mayor aislamiento a nivel social. ¿A qué no sabéis ahora mismo, en estos últimos 5 años, qué tipo de personas nos estamos encontrando en consulta con más peligro en este punto? ¿Qué se os ocurre? Las personas mayores y los abuelos que han llegado al final de su vida. Y vamos a poner una lupita un poco más allá. ¿Y dentro de los jóvenes, quién pensáis? Chan, chan. Las personas que más aisladas puedan llegar a estar. Donde más estamos encontrando ahora un peligro latente en suicidio, ¿sabéis dónde es? En personas que se dedican laboralmente a las redes sociales. Porque son personas que tienden a estar muy aisladas, a pesar de que están constantemente activadas en las redes sociales. Porque todo su mundo gira en torno en ese momento a generar un contenido. Y pasan mucho tiempo aisladas. Estar pegados al móvil no es estar conectados socialmente, aunque nos favorezca, por supuesto, una comunicación social.
Esto es una de las investigaciones que más repercusión están teniendo, el daño que tiene determinados tipos de trabajo muy centrados en toda la tecnología. A nivel familiar, poca diferenciación de la familia de origen. Esto también mis alumnos saben un poco de qué va. Si nosotros nos estamos muy marcados con la familia de donde venimos, lo más probable es que tengamos muy poca capacidad para mostrarnos sanos en el ambiente en el que nos podemos encontrar. Si mis padres, por ejemplo, son muy autoritarios, es muy probable que esas normas, esos límites que me hayan infringido, a mí me cueste soltarlos y me intente mostrar o intente relacionarme en una familia completamente nueva, como puede ser casarme y tener hijos. Yo aquí recuerdo el caso, que lo he dicho muchas veces, de un paciente ya con 47 años que tiene, en el cual esta persona cogemos y tiene una madre tremendamente acaparadora, en la que obliga a este paciente a funcionar como marido y a su marido le aísla. Esta persona, que ahora mismo debe tener 74 años, cuando ve que el marido se va a ir a algún... El marido, ya me sale marido, qué horror. El hijo va a hacer alguna vacación con su mujer y con sus hijos, ¿sabéis lo que hace? Se pone enferma. En el momento que se pone enferma, su hijo lo deja todo y acude a cuidarla. Incluso duerme con ella, desplazando a su padre a otra habitación, porque solo está cómoda con su hijo. Esta persona, que está mal diferenciada de su familia de origen, en el momento en que le falte la seguridad de la madre, es muy probable que aquí pueda pasar algo. Y a nivel psicológica también. Nosotros podemos tener ciertos trastornos de personalidad, de ansiedad, bajo estado de ánimo, que tienen una relación muy alta con poder suicidarnos. Luego están los factores de estrés. Acordaros, la vulnerabilidad es la dinamita y el estrés lo que favorece que esto vaya a estallar. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Pues todo lo que conlleva, por supuesto, pérdidas. Pérdidas afectivas, como rupturas de pareja, muerte de un ser querido, distanciamiento familiar, etc. Problemas interpersonales y familiares, como conflictos continuos, rechazo, bullying, soledad, en fin, todo lo que os imaginéis. Fracaso o humillación que pueda tener, o trauma, en este punto. Despido, malas notas, pérdida de estatus o reputación. Estrés económico que pueda haber, enfermedad física, dolor crónico y eventos traumáticos. ¿Bien? Todos estos factores pueden propiciar en un momento determinado, si el estrés es muy fuerte, que esto salte por los aires. Acordaros, nosotros para que algo estalle necesitamos o una gran presencia de dinamita, una chispita pequeña que lo reviente todo, o una dinamita considerable con una gran llama que reviente todo. Lo que es importante, lo que es especialmente importante, es que entren estos dos factores a unirse juntos para que esta explosión suceda. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un poquito esta conducta suicida, el estallido. Aquí nosotros tenemos que diferenciar en 4 tipos de elementos importantes: la ideación suicida, la planificación, el intento y la consumación. ¿Desde dónde pensáis vosotros que tenemos que alarmarnos en consulta? Desde la ideación. Ideación es que la persona piensa que se va a quitar en medio. La planificación es que estructura ya cómo lo va a hacer. El intento es que con los medios que ha pensado previamente ya lo hace. Y la consumación es que lo hace. ¿Qué se os ocurre? ¿Dónde tenemos que empezar a prestar atención nosotros como psicólogos? ¿Desde qué punto? ¿Desde el primero, segundo, tercero o cuarto? A ver, cuarto, tercero, a ver. Desde el primero. ¿Por qué? Exactamente. Desde el momento en que esa persona ya empieza a pensarlo, empezamos a idealizarlo. Cuando empezamos a idealizar, la idealización es una defensa psicológica maravillosa, porque para lo que vale es que cuando nosotros idealizamos algo, minimizamos lo que podemos tener en este momento, es decir, los factores de protección los minimizamos, son menos importantes, y maximizamos la rentabilidad
de mis pensamientos suicidas. Joder, mira, se va a acabar todo, total, mis hijos, bueno, en 2 años lo superarán mi muerte, mi madre, pues bueno, fíjate, se queda sola, pero bueno, no pasa nada porque hoy en día hay unos servicios sociales maravillosos y realmente como a nadie le importa, pues que yo desaparezca, pues es lo mejor para todo el mundo porque yo dejaré de ser un lastre para todo el mundo. Desde el punto en el que ya hay una ideación, nosotros ya tenemos que actuar. ¿Vale? Pero atención, hay un ladrillo, hay unos factores de protección. Y aquí es donde entramos psicólogos, donde entramos todos nosotros. Por un lado, los sanitarios. Nosotros, a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, enfermeros también, enfermeras, incluso auxiliares de enfermería, podemos ser un grandísimo factor de protección para estas personas. Por otro lado, los afectivos. A nivel de relación de intimidad. El tener pareja o el tener a alguien especial en mi vida puede hacer que yo realmente, ante los ojos de otra persona, pueda ser importante. Y esto es un factor de protección relevante. A nivel familiar, el tener una familia, el tener o ser visto en una familia, puede hacer que ese factor también aumente a nivel de protección frente a estos elementos de vulnerabilidad y estrés. Social, tener amigos, hacer planes con los amigos, quedar con ellos, que también pueda reírme, que pueda disfrutar, pero si lloro, que pueda haber alguien que me acompañe en ese momento. Laboral, ¿cómo es mi trabajo? Si es un trabajo con gente, si es un trabajo aislado, si es un trabajo desde que en el 2020 aproximadamente empieza todo el tema del coronavirus, ¿sabéis qué pasa? Se dispara las conductas suicidas, no solo por todo lo que tiene que ver con la pandemia, sino también por el teletrabajo. Las personas dejan de relacionarse socialmente y de vincularse en su entorno laboral. Y eso efectivamente acaba creando un malestar considerable. Desde el autocuidado, como por ejemplo el ocio, las actividades que yo haga a nivel de regulación emocional, si yo no tengo ningún tipo de actividad de ocio en este punto y me dedico a trabajar y solamente voy de casa a trabajo y no me voy simplemente con amigos míos, simplemente, aunque sea a tomar un café, ya estoy generando aquí un problema. Y también a nivel espiritual. El pertenecer a una comunidad espiritual hace que en muchas ocasiones pueda haber, o el tener una serie de creencias religiosas, puede protegerme frente al propio suicidio. Yo trabajo muchísimo con personas religiosas que muchas de ellas han intentado suicidarse. Y en muchas ocasiones dicen que no lo harían, en parte por el miedo que tienen de, oye, es que si me quito de en medio, es posible que vaya al infierno. Estos factores espirituales también están funcionando muy bien frente a estos factores de protección. Por supuesto, la pertenencia a una comunidad religiosa, donde además se hace cargo de cómo pueda estar yo a nivel emocional. Bien, vamos con Thomas Joyner. Thomas Joyner es esta persona, la podéis encontrar ahora mismo, me parece que tiene un libro buenísimo que va sobre la prevención del suicidio. Y básicamente, para este hombre hay 3 factores que son relevantes. La falta de pertenencia, a nadie le importa si desaparezco. La carga percibida, yo soy una carga para los demás. Yo les causo problemas y por tanto si yo me quito de en medio, cuanto antes me quito de en medio mejor. Y la capacidad adquirida para el suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque muchas personas sufren y desean morir, no todas pueden hacerlo. Es importante haber desarrollado, y esto es relevante, una cierta tolerancia al dolor físico y al miedo a la hora de hacerlo. Esto se adquiere por experiencias previas con el dolor, violencia y el trauma. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con vuestros pacientes que tengan conductas autolesivas, porque les puede llevar a esto. Realmente no es nada extraño que esto pueda pasar. Por tanto, aunque os diga, no, yo no me quito de en medio, yo solamente me corto pues porque así me regulo. Bueno, cuidado. Cuidado porque es una pequeña y una estrecha línea en este punto. Por otro lado, tenemos a Sneidman. Sneidman habla ya de que tiene que haber un dolor psíquico insoportable a la hora de poder hacer esto. Él habla de una serie de necesidades psicológicas que ya están siendo frustradas, entre las que está el amor, la pertenencia, vuelvo a insistir, el control, la autoestima y el sentido vital. Pero además tiene que haber un dolor existencial profundo. Yo necesito quitarme de en medio porque mi vida en el futuro no tiene ningún sentido. No tengo alternativa
en este mundo que me ha tocado vivir. Y por tanto, la única forma de aliviar este dolor es quitarme de en medio. Por otro lado, una constricción negativa. Se da el famoso estrechamiento del pensamiento, o blanco o negro. Yo, la única forma de salir adelante en mi vida es haciendo esto, o si no, me quito de en medio. Si hago esto, voy a estar sufriendo. Con lo cual, ¿qué sentido tengo? Ninguno. Me tengo que quitar de en medio. ¿Qué pasa? Que pierdo flexibilidad mental. Y que al volverse dicotómico el pensamiento, el todo o nada, hace que el suicidio se vea como la única salida posible. ¿Cómo se previene el suicidio? Vamos a intervenir un poquito. No sé qué tal vamos de hora. Fatal. Bueno, vamos a intentar hacerlo muy rápido, ¿vale? ¿Cómo se previene el suicidio? Aquí nosotros tenemos 3 tipos de prevención. Primaria, secundaria y terciaria. La primaria, antes del riesgo. Os pongo ahí una estructura, hay que empezar a trabajar esto desde los cimientos. Por tanto, promoviendo educación emocional desde la infancia, favoreciendo todos los factores de protección entre los que se encuentran las redes de apoyo social. Por supuesto, la parte de la salud, que os he dicho antes, formar a profesionales, docentes y líderes sociales para una detección temprana y difundir mensajes públicos que eliminen el estigma. También facilitar el acceso a servicios psicológicos. Esto dice, bueno, qué tontería, claro, no, esperar, no es tan fácil. ¿Sabéis cuál es el índice de espera en la salud mental pública en España? Flipáis. ¿Y sabéis cuánto cuesta una sesión de psicología privada? No es tan fácil, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces el acceso a servicios psicológicos, que se previene como algo facilísimo porque todo el mundo es psicólogo hoy en día, no es tan fácil. La prevención secundaria, que es detectar y actuar con personas que están en riesgo ya real de suicidarse. Aquí hay una serie de señales que quiero que os grabéis. Las verbales, cuando empiecen a emitir, tanto en vuestras sesiones como familiares que podáis llegar a tener si no sois psicólogos, con no puedo más, ojalá no despertara. Cuidado. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué hace? ¿El qué? La ideación. Ya está empezando a pensar en esa posibilidad como algo ideal, pero está pensándolo. A nivel conductual, de repente es una persona, por ejemplo, tengo el caso de esta persona que os estoy diciendo, que toda la familia dice, es que ya no se la ve nunca en reuniones sociales, ya no viene con nadie, ya no queda con nadie, cuidado. Me estoy empezando a aislar, estoy empezando a tomar decisión de quitarme de en medio de personas que pueden funcionar como factor de protección. Es muy normal en estas personas aislarse de la familia, aislarse de los amigos y en el trabajo intentar pasar lo más desapercibido posible. Incluso hay personas que es normal que se cojan una baja para empezar ya no solo a tomar distancia, sino a utilizarla dentro de ese momento para quitarse de en medio. Empezamos a regalar objetos. Esta misma persona de la que os hablo cogía a sus hermanas y dijo, oye, voy a hacer un mercadillo de ropa. Os voy a dar toda mi ropa porque yo ya esta ropa no me la voy a poner y voy a cambiar y voy a poner una... Cuidado. Están empezando a emitir determinadas conductas peligrosas al respecto. Y las despedidas. Caso real. El otro día, en consulta, una paciente me dice, oye, Juanjo, estoy fenomenal. Muchísimas gracias por todos estos años que me has dado, porque me noto francamente bien y yo creo que ya puedo empezar a caminar yo sola. Y yo, dando vueltas, diciendo, vamos a ver, si se acaba de descubrir que esta mujer ha sido abusada sexualmente por un sacerdote hace nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede estar tan bien? Sí, de verdad. Espérate un momento. Aquí hay un factor importante. Y es que esta persona se está despidiendo de mí en este momento. Al decírselo en ese momento, al efectivamente decir, oye, está pasando esto, me da a mí la sensación, la persona rompe a llorar y dice que ya no puede más, y que no puede sufrir más de lo que ya está sufriendo. ¿Qué pasa también? Nosotros tenemos las emocionales, situaciones de mucha desesperanza, como puede ser la muerte de un familiar, una irritabilidad constante que le esté llevando a problemas, por ejemplo, con la justicia, o que pueda llegar a tener problemas y puedo llegar a incluso a hacer daño a personas que en ese momento yo quiero, como puede ser mi mujer y mis hijos. De hecho, si os fijáis, el porcentaje de personas que matan o que tienen una violencia intrafamiliar y que llegan a matar a sus mujeres, luego se suicida. ¿Vale? Es decir, la conexión es porque en ese momento toman conciencia y dicen, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Y cojo y me mato. ¿Qué más? Toda la culpa que yo puedo llegar a tener ante cualquier tipo de circunstancia. Yo recuerdo el caso de un
maquinista de tren que descarriló por un error suyo y mató a varias personas, o se mataron varias personas, mejor dicho, que esta persona tuvo casi 5 intentos de suicidio en 2 años. Por fortuna, pues aún lo puede contar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que en muchas ocasiones estas emociones, como no se exteriorizan, son especialmente preocupantes y ahí tenemos que estar muy atentos los psicólogos a ver cómo puede ser esa anticipación a la hora de matarnos, ¿no? Las somáticas, pues el pasar mucho tiempo sin dormir, fatiga, descuido. Se me ha olvidado decir aquí también el dolor crónico. Un dolor cronificado puede llegar a desear acabar con mi vida. Tengo el caso de una persona que tenía afectado el nervio trigémino, que no sé si sabes lo que es, que pues, dicen que es el mayor dolor que existe, en el que prácticamente creo que se tomaba, no me acuerdo cuántas cantidades de relajante muscular, no le hacía absolutamente nada, y esta persona sí se suicidó. Escuchar sin juicio, bueno, se suicidó mediante la eutanasia, perdón, que no os lo he dicho, ¿vale? Se fue a otro país y se mató. Escuchar sin juicio y validar, importante. Evaluación clínica del riesgo. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué medios? ¿Con qué personas? Una vez que esa persona se desmorona, que normalmente si estamos atentos podemos llegar a ver cómo puede llegar a estar, ahí tenemos que intentar que nos elabore todo. Pues lo voy a hacer con medicinas, cuando mi madre se vaya de viaje, en este momento, tal. Vale, perfecto. Cuando ya tenemos eso, nosotros podemos prevenir y anticipar. Involucrar a la red de apoyo inmediata. Vosotros sabéis, como psicólogos, que tenemos secreto profesional ante conductas de suicidio o riesgo inminente de suicidio. Esa ley os la pasáis por el forro. Tenéis que informar. No, por favor, no se lo digas a mi madre, te lo prometo que voy a... Me da igual, lo tenéis que informar inmediatamente. ¿Vale? Nuestro objetivo aquí es intentar que esa persona salve la vida como sea. Garantizar la seguridad física. Retirar medios letales que pueda haber como cuchillos de cocina, espejos, muy importante, porque pueden llegar a romperlo y pueden llegar a cortarse las venas. Cuidado con la medicación y cuidado dónde vive esa persona. Si vive en un piso de más de 4 plantas, es muy probable que aquí tengamos que intentar cerrar bien las ventanas con un candado especial o que esa persona trasladarla a un lugar donde no se pueda llegar a hacer daño en ese punto. Nunca es suficiente, pero sí que podemos garantizar en muchas ocasiones que esa persona no lo haga en el entorno donde debería estar. Por supuesto, implementar un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y aquí es especialmente importante las dos, no solamente psicológicos, psicólogos, que estáis aquí. No vale con que solo vosotros atengáis a este paciente. Estos pacientes que tienen riesgo suicida necesitan también una relación terapéutica con un psiquiatra. Ya no solo por el tema de prevención frente a la medicación, porque van a pautar determinados medicamentos que van a prevenir que esto pase, sino también porque cuentan con la posibilidad de ingreso en planta psiquiátrica. Vosotros, como psicólogos, no podéis ingresar a nadie, pero un psiquiatra sí. ¿Vale? Entonces es especialmente importante que tengáis esa relación y es especialmente relevante que mantengáis el contacto y la comunicación directa con este profesional. ¿De acuerdo? Por otro lado, la prevención terciaria, que la gente no lo suele tener muy en cuenta y es especialmente relevante. Como os digo, el 80% de los pacientes que han intentado suicidarse y no les ha salido bien, lo vuelven a intentar. Se puede decir que en el mes y medio después. Sí que hay lo que nosotros llamamos una luna de miel, en la que después de haberlo intentado y estando en el hospital van un montón de gente a verles y en ese momento prometen y juran y perjuran que no van a volverlo a hacer. Pero cuidado con la luna de miel, porque si os atrapa y os lo creéis, bajáis los brazos y hay que tenerlos muy altos. La posibilidad de que se vuelva a repetir es muy elevada. Cuanto más lo han hecho, más peligroso de que se haga. Bueno, si es una exagerada, si dice que ya lo ha hecho 5 veces, 6 veces, nada, llamando la atención. No. Cuantas más veces, más peligro porque va aumentando su tolerancia al dolor, va aumentando también la pérdida de miedo. Con lo cual, cuantas más veces lo haya hecho, peor. Es especialmente importante que nosotros aquí hagamos un seguimiento intensivo y a largo plazo. Le hacemos un contrato conductual, que eso ya sabéis todos cómo se hace, os lo han debido enseñar. También
reconstrucción de cómo ha sido su vida, trabajar esa esperanza, la pertenencia, en fin, básicamente trabajar todo lo que ha sido todo esto. Yo que me dedico al MDR, lo que hago es establecer dianas en ese momento de lo que ha pasado, de cómo ha sido, para que esa persona tome conciencia, que muchas veces les falta tomar conciencia de lo que ha sucedido, e intervención en la familia para prevenir ese contagio emocional o culpa. Que esto es muy típico de familias muy aglutinadas, ¿vale? E integración de grupos de apoyo o en terapia grupal con personas que también han pasado por la misma situación. ¿Por qué? Porque también hay que tener mucho cuidado en qué momento. Si yo, por ejemplo, estoy muy reciente en un intento de suicidio, yo no puedo mezclarlo con otras personas que están en un elemento reciente. ¿Por qué? Pues porque se van a contagiar emocionalmente y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Tiene que ser con personas que hayan sobrevivido al suicidio, que hayan tomado conciencia y que estén trabajadas. Yo solo así me doy cuenta de lo que ha ido pasando. Y en este nivel, importantísima la alianza terapéutica. La alianza terapeuta es, ya sabéis todos, el índice muy alto de que una terapia puede ir bien, pero en este punto de confianza, donde la persona estamos jugando la vida o muerte, es muchísimo más representativo. Acompañamiento terapéutico. En este acompañamiento terapéutico no siempre hay que hablar y a veces basta con quedarse. No os quiero decir que cuando una persona haya intentado suicidarse y esté en el hospital acudáis a verla. Eso no hace falta. Pero sí que estar pendiente mediante llamadas o mediante mensajes, que normalmente la persona que está lo va a agradecer, para saber que vosotros vais a estar pendientes. Hay que escuchar sin miedo ni prisas. No venga rápido porque es algo que a mí me produce muchísima ansiedad, entonces yo estoy deseando cortar la llamada. No, hay que saber escuchar en ese momento. Hay que darle importancia en ese punto. Validar el dolor sin juzgarlo. ¿Vale? Preguntar de forma directa muchas veces cómo se siente. Aunque creáis que pueda ser invasivo, no lo es. Esas personas tienen miedo de hablar de sus emociones, primero por quedarse solas, o segundo, porque piensan que nadie les va a entender y todo el mundo les va a juzgar. Ofrecer presencia y coherencia, promover el sentido, no solo la supervivencia, y el silencio como contención, la presencia como anclaje vital y la empatía, pero una empatía que no invada. ¿Vale? Si conseguís hacer todo esto, es muy probable que también os pase factura. Y este punto que no lo solemos poner, yo sí lo quiero remarcar. Las personas que os vayáis a dedicar a trauma, como me dedico yo, es muy importante que os trabajéis. Porque os digo y os prometo que esto que ahora mismo decís, bueno, sí, a mí esto no creo que me pase. No, esto pasa. Hay personas que van a intentar en vuestro devenir profesional, van a cortarse, van a hacerse daño, van a intentar quitarse en medio y algunas, desgraciadamente, puede que lo consigan. Y en todo esto la culpa aparece y también el miedo. Y aquí hay que trabajárselo. Una persona que amenaza con quitarse en medio, iros a casa después a dormir sin saber si esta persona va a seguir viva al día siguiente, de verdad no es agradable, sobre todo si es madre de hijos, padre de hijos o con niños a cargo. Es algo terrible. Está bien sentirse mal y buscar ayuda. Psicólogos, psicólogas, no pasa nada. Es importante. No podemos sostener lo que no reconocemos. Si nosotros decimos, no, yo, venga, ya, perfectamente, yo estoy bien, No, espérate un momento, puede que no estés bien. Te está diciendo esa persona que si no le haces caso se quita de medio. Cuidado, esto no es estar bien. Por supuesto, supervisión. Estoy harto de ver cómo cuando acabáis la carrera y acabáis los másteres, os ponéis a hacer másteres, cursos y formaciones como locos y no os ponéis a supervisar los casos. Con perdón, es la mayor cagada que podéis hacer. Supervisar es fundamental. Primero, porque el paciente vais a dar un mejor servicio y segundo, porque hay pacientes muy difíciles y muy complicados. Y es mucho mejor que superviséis un paciente que se quiere suicidar que os pongáis a apuntaros a un curso como el mío. Muchísimo mejor. Porque vais a analizar con un profesional que lleva ya más experiencia, mucho más tiempo, os va a analizar ese paciente y muy probablemente vais a estar en todo momento con el control, que es lo que vale, y con la tranquilidad de alguien que me aguanta y me agarra en ese punto. También que me descarga emocionalmente. Es importante el equilibrio entre implicación y distancia terapéutica. ¿Os acordáis? Algunos alumnos míos ya lo saben, de la diferencia entre simpatía y empatía, ¿verdad?
Entonces, en este punto, la empatía es tomar distancia para poder ayudar. Y la simpatía es coger, vincularse emocionalmente con la persona y dejar que eso me pueda llegar a desbordar en un punto dado. ¿Vale? Con todo esto, los recursos que podéis tener, tanto si tenéis familiares que puedan tener este problema, como si tenéis pacientes que puedan tenerlo, la línea 024, yo se lo doy a todos mis pacientes con este riesgo nada más salir de la consulta, y también a todos sus familiares directos que convivan con esa persona. El SAMUR social, en un momento determinado, vosotros no podéis ingresar, pero sí podéis llamar al SAMUR social, que sí pueden ingresar. ¿Me explico? Podéis retener al paciente en terapia llamando al SAMUR social y que luego le evalúen. No creo que a ese paciente le volváis a ver, pero le salváis la vida. Asociaciones locales, centros de salud mental y urgencias hospitalarias de la zona donde pueda vivir esta persona. Todo eso conviene tenerlo muy, muy controladito. ¿Vale? Y sin más, ya os dejo para que me digáis las preguntas que consideréis. Gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Y nada, nosotras teníamos dos preguntas. Nosotras somos estudiantes de educación y nuestras preguntas van un poco... has hablado sobre el sufrimiento detrás del suicidio y de las autolesiones y era como desde su experiencia, ¿cómo podemos como futuros docentes acompañar a ese dolor sin reducirlo a un simple problema psicológico, sino desde una experiencia como más humana, ¿no? O sea, ¿cómo darle sentido a ese dolor desde pequeños? Ese por un lado. Y por otro lado, también se ha hablado de que esto pues como que se hace en base al apego y se soluciona en base al apego. Entonces, ¿cómo nosotros cuando tengamos unos alumnos, si tienen, por ejemplo, el apego desordenado o el apego evitativo, cómo afrontamos estas situaciones y cómo les podemos ayudar desde la docencia? Bueno, muy buenas preguntas las dos. Lo primero de todo, voy a intentar que esto os sirva. Mirad, uno de los mayores problemas que estamos viendo en los colegios, ahora ya se están poniendo bastante las pilas, es que hay muy mala educación emocional en general. Las emociones era algo que sí que estaban, que existían y tal, pero en muchas ocasiones cuando nosotros somos adolescentes, como bien sabéis, no tenemos todavía una madurez suficiente y esa madurez nos la dan las figuras de apego, que en muchas ocasiones son mis padres. También vosotras sois figuras de apego, efectivamente. Entonces, lo que yo os diría es, primero, que se formen los profesores, que los profesores reconozcan una emoción, que entiendan cómo se tiene que abordar con adolescentes que lo están pasando especialmente mal. Por otro lado, es tener en cuenta los signos que podéis ver en niños, adolescentes, en ese punto. Por ejemplo, si en clase esos niños están haciéndoles acoso constantemente o sospecháis que puedan estarlo, porque muchas veces el acoso, y eso lo sabéis vosotras mejor, no solamente, y es el más peligroso, no es un acoso directo de yo me meto contigo, sino yo te hago el vacío. Eso es el acoso más peligroso que existe, el acoso indirecto. Ante ese acoso indirecto muchas veces, como permanece invisible, como no, digamos, el profesor en ese momento no ve que nadie se meta con ellos, no le presta atención, pero esa persona puede sentirse muy triste, muy aislada. Si veis que son niños que puedan estar constantemente solos en el colegio o que directamente se queden a hacer tareas en clase con la, entre comillas, excusa de no, es que tengo mucho que estudiar y mucho que trabajar. En ese momento es especialmente importante que os acerquéis, que dejéis de hacer lo que estáis haciendo y o bien que vayáis al servicio de orientación a decir, oye, por favor, tener cuidado con este niño, o acompañarle en un momento que no os cuesta nada, decir, oye, ¿qué te parece si me acompañas a tomar un café al aula de profesores y hablamos un poco de algunas cosas que te quiero comentar? Dedicarles tiempo a que hablen, a que os comenten. No tienen por qué suicidarse estas personas, pero lo están pasando muy mal. Y ahí es especialmente importante que juntos, tanto el servicio de orientación como vosotras, acordéis con el niño o la niña, acordéis un contacto con los padres para explicarles todo lo que está pasando, porque son las figuras que en ese momento más importancia tienen de cara a que estos niños aprendan esa regulación. Nada.
Más preguntas. Adelante. Hola, vale. Mi pregunta es un poco doble, que es cuando has hablado de las señales, es que me cuesta un poco la idea de, o sea, no todas las señales son como súper claras y hay algunas como pues no puedo más o ojalá no despertara, ¿no? Que no tiene por qué significar que se quiere suicidar, porque hacemos, o sea, muchas veces nosotros en nuestro lenguaje del día a día usamos, pues tengo 3 exámenes la semana que viene, me voy a suicidar. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esas? Vale. Muy buena pregunta también. Acordaros de lo que hemos visto en clase. La comunicación verbal es importante. El cómo se dice es mucho más importante. No es tanto el, joder, no puedo más, es que me voy a quitar en medio, sino cómo me lo están diciendo. Es que yo desaparecería. Me lo están diciendo rotos de dolor. Ahí es donde tengo que tener cuidado. Y ahí es donde digo, oye, ¿te encuentras mal? ¿Estás bien? No, estoy pasándolo fatal. Vale, cuéntame un poco más. Por supuesto, estas señales son más peligrosas si nosotros las hacemos en un entorno terapéutico. Si a mí me está diciendo el paciente, roto de dolor, no puedo más, es que yo ya no sé qué hago, me encantaría quitarme de en medio, es especialmente peligroso. Tomando una caña con un amigo, me está diciendo, es que yo ya no puedo más, es que yo creo que lo mejor que sería es quitarme en medio. Bueno, pues a lo mejor ahí ya quizás no sea tan peligroso, es una forma de hablar o porque está muy enrabietado, pero es el cómo se dice donde yo tengo que estar especialmente atento. Y en el cómo se dice donde yo tengo que decir, oye, esta persona, es verdad, qué curioso, me lo está diciendo muy roto, pero también hace tiempo que no hablamos y también hace tiempo que lleva con este tema dándole vueltas. A lo mejor ahí puedo acompañarle más a menudo y estar más pendiente. ¿Te contesto? Vale. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Buenas. Bueno, soy Alicia, nos conocimos en el curso de trauma. Y nada, te quería preguntar 2 cosas. Porque claro, en ese sentido creo que es más fácil de ver hombre, si una persona me verbaliza, no puedo más, me quiero quitar del medio, se me activan las alarmas. Pero creo que también el hecho de que hay mucha gente que dices, ay, de esta persona no me esperaba que se hubiese intentado suicidar porque era muy feliz, estaba con muchos amigos, muy rodeado. O sea, creo que es como mucho de lo contrario que dices, que en vez de aislarse se juntan con mucha gente, en vez de verbalizarlo se lo guardan y tal. Entonces, no sé si nos puedes dar, no sé, o sea, guiar un poco también por ahí para ver ese tipo de personas que no lo verbalizan pero sí lo sienten. Y luego también el punto me parece complicado como estudiante de psicología. Entiendo lo que dices de que debemos de cuidarnos y que no cargarnos la culpa y tal, pero del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, no sé cómo podemos, no sé, si nos puedes dar algún tipo. Vale. Bueno, 2 cosas muy importantes. Vamos a ver. Efectivamente hay señales invisibles. Y esas son las señales que suelen tener muchas personas que se quieren suicidar cuando ya han tomado la decisión de cuándo y cómo hacerlo. Inmediatamente aparece una sensación de relajación muy grande, de, oye, mira, ya he tomado esa decisión, ya estoy en paz, estoy tranquilo, y ahí es cuanto más contacto puedo llegar a tener. Hago cenas de despedida, para mí de despedida, ellos no lo saben. Hago quedadas, me muestro con muchas ganas de viajar, me muestro con muchas ganas repentinas de tomar contacto otra vez con todo el mundo, y de repente, a la semana de esto, desaparezco. Y resulta que me he matado. Y dices, pero si estaba mejor que nunca. Cuidado. Si esa persona llevaba mucho tiempo desaparecida de vuestro radar social, si esa persona llevabais mucho tiempo sin saber de ella y de repente hace todo esto, a lo mejor esta persona quiere veros y dices, es verdad, está muy alejada y quiere vernos. Pero estar muy pendientes, escarbar un poco, porque a lo mejor lo que está haciendo es despedirse. Y a lo mejor lo está haciendo para que recordéis los mejores momentos de él o de ella. Eso es especialmente peligroso. Ahí hay que estar muy atento. Con respecto a la segunda pregunta, nunca es suficiente el autocuidado que podáis tener. Aquí, si veis que la culpa os supera,
es muy importante que no miréis hacia otro lado y busquéis ayuda, no solo con amigos, sino también a nivel profesional. Yo, por ejemplo, yo llevo en terapia desde que empecé con esto del trauma, ya 10 años. Y sigo en terapia y voy a seguir en terapia probablemente toda mi vida. ¿Por qué? Primero, porque me viene muy bien a mí a nivel personal, pero segundo, a nivel laboral, no concibo trabajar con mis pacientes si yo no me he tratado mis heridas. Como bien saben también mis alumnos de sistémica, muchas veces mis propias heridas no elaboradas pueden hacer que yo coja y me relacione mal con mis pacientes. Pero sobre todo con pacientes de este tipo, donde los traumas que cuentan, las heridas que tienen, son terribles, efectivamente eso puede llegar a acabar también traumatizándome a mí. Yo recuerdo el caso de, bueno, un caso muy duro, reciente además, en el que en un colegio pues una madre atropelló accidentalmente a unas niñas. Y desgraciadamente pues el colegio cerró las puertas y ninguno de los padres que estaban en ese momento y muchos niños vieron todo ese proceso. Yo atendía a varios de ellos. A mí lo que se narró por parte de todas esas personas haciendo MDR, además que tenemos que ir al detalle, me dejó tan absolutamente traumatizado que yo tuve que estar 15 días sin trabajar y trabajándome yo en MDR para reprocesar lo que yo había escuchado. Y solo lo había escuchado, no lo había visto. Entonces, no os lo toméis a broma. La salud mental es muy importante y la salud mental a nivel terapéutico ni os cuento. Si bloqueáis las emociones, no sois mejores que las personas que bloquean y vienen a terapia. ¿Te contesto? Sí, muchas gracias. Hola. Buenas. Bueno, yo soy estudiante de psicología y hace unas semanas en clase de personalidad, que encima mi profe está por aquí, no sé dónde está, nos dijo que las personas que son nuestros pacientes que tienen tendencia suicida, cuando un día en consulta te vienen como súper contentos, no es porque realmente se sientan como mejorados, sino más bien porque tienen como esa felicidad de que van a acabar con su vida, por ejemplo, la semana que viene, ¿no? No es como diga, es que vengo feliz porque estoy mejorando, sino que está feliz de que en una semana va a acabar con su dolor, pero no se lo dice a su terapeuta. Entonces, nosotros como psicólogos, ¿cómo podemos hacer sabiendo que eso realmente es una señal de alarma porque sabes que a lo mejor en la próxima consulta no aparece porque se ha suicidado? ¿Cómo podemos hacer como psicólogos para evitarlo de alguna manera? Bien. Efectivamente, es un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Es decir, cuidado con el momento, cuando yo tomo la decisión de hacer ya, de ejecutar, y el cómo lo voy a hacer, ya lo tengo elaborado el plan, efectivamente se da una sensación, como tú has dicho, como he comentado antes también, de tranquilidad, de paz, de relajación, y de verdad estoy exultante y muy contento. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es analizar la historia. Si con esa persona lleváis trabajando tiempo y resulta que va mejorando poco a poco, que os digan de repente, oye, estoy fenomenal, muchísimas gracias, tampoco es algo peligroso. Pero si veis que esa persona está mal, lleva tiempo mal, lleváis trabajando además en defecto del MDR, lleváis trabajando recuerdos que son muy traumáticos, veis esa persona que va sufriendo, que no tiene realmente unos factores de protección fuertes, con esas personas es donde efectivamente tenéis que deteneros y decir, espera un momento, vamos a ver, aquí tú llevas sesiones diciéndome que no estás demasiado bien y ahora de repente estás muy bien. A mí me da la sensación de que cuando, aquí podemos hablar en tercera persona, cuando alguien pueda llegar a hacer esto, es porque ya ha tomado una decisión que puede cambiarle la vida. No sé si es tu caso. Y ahí, mediante la comunicación no verbal, podéis ver claramente que esa persona se va a venir abajo. Porque ya le estáis diciendo que va a haber algo sin decir realmente lo que va a haber. Si aún así vosotros veis que esa persona no da su brazo a torcer, no, que estoy fenomenal, muy bien. Entonces tenéis que recurrir a lo que os he dicho, todos los factores que pueda haber en ese momento que protejan a esa persona. Inmediatamente rompéis el secreto profesional. Con las personas con las que convive esa persona hay que avisarles. Oye, vamos a ver, esta persona ha salido de la consulta, yo llevo 4 sesiones en las que le estoy viendo muy mal y de repente hoy está muy bien y me está diciendo que está mejor que nunca. O realmente ha sufrido un brote psicótico, o esta persona efectivamente corre peligro de quitarse de en medio. Tenéis que tener este número, 064, pendiente, cuidado con los cuchillos, cuidado con tal, vamos a protegerlo. Al mismo tiempo, tenéis que hablar con su psiquiatra y comentar esto. Oye, mira, he salido de la consulta hoy y me he encontrado todo esto. Cuidado, ¿qué crees que puedes hacer? Esa persona manda al psiquiatra, si es un psiquiatra bueno, que suelen serlo, toma conciencia y dice, voy a llamarla ahora mismo y además voy a poner en contacto con el médico que puede ingresarla de cara a ingresarle ya.
Y, por supuesto, podéis, si tenéis sospechas, llamar al SAMUR social, que puede acudir a presencia de esta persona y también puede ingresarla. Hacer la evaluación e ingresar, ¿vale? Pero normalmente, ya os digo, se cae por su propio peso. Es decir, si vosotros empezáis a hurgar un poquito en esa persona, si no aceptáis lo que os está diciendo como, ¡ah, qué guay!, sino que vais un poco al medio, vamos a ver, hace 4 sesiones se viene abajo. ¿Por qué? Porque realmente su miedo es a consumarlo también. Ahí hay una disociación también. Por un lado está muy tranquila porque lo va a hacer, pero por otro lado también hay un miedo a consumarlo. ¿Vale? ¿Respondo a tu pregunta? ¿Sí? Vale, mi pregunta es sobre la somatización. Decías que es una forma, o sea, como que cuando no estamos regulando emocionalmente, eso tiene que salir por algún lado, ¿no? Y somatizas. Entiendo que en situaciones de dolor crónico lo que está pasando es que estamos como evitando o bloqueando las emociones constantemente. Pero ¿es posible como que tú bloquees una emoción, somatices y de esa manera se regule la emoción de forma desadaptativa, pero se regule y si no lo sigues haciendo se quede ahí? No sé si esto es probable o no. Es una pregunta increíble y la pregunta que yo te hago es ¿cuánto tiempo tienes para que te conteste? Mucho. Vale, vamos a ver. Es muy difícil contestar hasta una pregunta en 5 minutos. Todo nuestro cuerpo está diseñado para procesar. Todo nuestro sistema nervioso central no se concibe si no hay un procesamiento. El hemisferio derecho está directamente vinculado al hemisferio izquierdo para, con esa conexión interhemisférica, regular las emociones, procesar las emociones y instaurar pensamientos de cara a esas emociones. Todo eso que te lo estoy contando como muy rápido son milésimas de segundo. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo cojo y tengo un trauma, toda esa situación se ha quedado bloqueada en el hemisferio derecho. La emoción no llega a conectar con el recuerdo porque yo no la he pasado al hemisferio izquierdo. No le doy un sentido. De tal forma que, si por ejemplo a ti te pasa algo como la muerte de un familiar, pasados 20 años y yo te pregunto por ese familiar si no se ha procesado adecuadamente, tú vas a revivir ese dolor y vas a llorar, aunque hayan pasado 20 años. Al no reprocesarse, sobre todo en situaciones donde yo tengo disparadores o estímulos que me estén constantemente martilleando esa sensación de malestar, si yo bloqueo la emoción vinculada o no conecto con la emoción vinculada, la única forma que tengo de intentar procesarla es efectivamente mediante el cuerpo. El cuerpo libera muchísima descarga emocional, pero a veces no es suficiente y emite el cuerpo una señal de peligro y de intento de auxilio, que en muchas ocasiones puede ser mediante el dolor. Si además mantenemos el dolor, puede ocurrir que nuestro propio cuerpo empiece a utilizarse contra mi propio cuerpo y aparecen las enfermedades autoinmunes, que eso ya es un poquito más complicado de elaborar. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo nos chiva cuando hay una emoción que no se ha regulado, pero efectivamente su intento es de procesarlo. Nosotros procesamos en base a 3 niveles, a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel sensorial. Si no se establecen esas 3 formas de procesamiento, mi cuerpo no es capaz de procesar ese dolor que está vinculado al recuerdo. Es todo lo rápido que te lo puedo contar, pero efectivamente aquí habría que estar mucho tiempo para que entendieras a nivel químico cómo se produce a nivel sensitivo, es difícil. No sé si te contesto más o menos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir en este miércoles y encantado de veros para la siguiente.